Me llegó el nuevo Stream Deck Plus, pero realmente no era lo que pensaba. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video, soy Fabián. Para los que no me conocen y en esta oportunidad vengo a hablarles de mi experiencia con este aparatico. El Stream Deck Plus de la marca Elgato, que realmente no era lo que yo esperaba. O sea, tengo que decir la verdad, no era lo que yo esperaba. Es mucho mejor, este aparato es un tote, es una cosa que realmente yo no sé por qué no lo había adquirido antes. Así que quédese aquí porque le voy a poner en contexto qué es esto del Stream Deck Plus de la marca Elgato. ¿Qué hace esto? Maravillas. Y sí, tenemos que poner un poco de contexto porque por ahí yo ya sé que hay algunos saiyajines algo perdidos preguntándose, hombre, ¿y eso para qué sirve? ¿El Stream Deck qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Yo por qué debería tener este aparatico en mi escritorio? Tranquilo que ya vamos para allá. Y yo decía, yo no veo todavía por qué debería cambiar yo mi Stream Deck. Este tiene perillitas, sí, pero no lo veo. Pues saiyajines, me ha llegado este aparato, mis dudas han sido contestadas y me di cuenta que estaba muy, pero muy equivocado. Desde esta perspectiva un poco esquinera vamos a revisar las diferencias entre mi nuevo Stream Deck Plus y el Stream Deck que ya tenía. Son varias, así que vamos a verlas. Lo primero que quiero que mencionemos es la caja, mis saiyajines. Miren, la caja es bastante robusta. Elgato hace muy buenos productos y solamente en su empaque ya usted está viendo que está ante un producto de calidad. Y miren, esta es la caja por dentro, no hay mucho misterio. Aquí venía el Stream Deck, aquí viene con este pañito y viene con esta cajita, y ahí es donde viene el Stream Deck porque es bastante profundo. Se pone esta cajita que lo que tiene son papeles y este pañito pues que le da un toque no bien coqueto a esta caja que está muy bien terminada. Pero vamos a lo importante. Los Stream Deck. Bueno, aquí tenemos los dos Stream Deck. Primero tengo este Stream Deck que es mi primer Stream Deck. Es un Stream Deck que digamos que es el que comenzó todo, aunque hay uno que solamente viene con 6 teclitas. Este es de 15 teclas, que son 3 líneas cada una con 5 botones. Y hay uno que es mucho más grande, ¿no? Que tiene mucho más botones, pero en esencia es lo mismo. Esta fue la primera versión que venía con esta base un poco plastiqueta, que a veces se cierra, es medio incómoda, pero bueno, eso es lo que tenía esta base medio plastiqueta, este Stream Deck. Listo, y supuestamente es graduable, pero al graduarlo eso se cae y eso es un alboroto, o sea que no me gustó mucho. Por eso la segunda versión de este Stream Deck ya viene con una base fija, ya es un triángulo acá que no se puede variar, que es exactamente lo mismo como viene el Stream Deck Plus. Este Stream Deck viene aquí conectado con un cablecito y ese cable no se puede soltar. No lo puedo desenchufar, era digamos una cosa que para mí no me gustaba mucho porque a la hora de yo cambiarlo de posición o tenía que desconectarlo desde por allá, desde el computador, y es bastante incómodo, es mejor soltarlo desde aquí. ¿Listo? Este es el nuevo Stream Deck, miren el tamaño nomás. Pueden revisar que el tamaño es mucho más grande, es mucho más imponente, es mucho más pesado, sin decir que esto sea muy pesado, pero pesa un poquitico más que este, ¿no? Taylor Swift aquí en botones morados. El tema es que me parece que salía muy bien con este blanco. Viene también con botones rojos y botones dorados. ¿Listo? Bueno, este Stream Deck viene con esta pantalla, que es una pantalla que hace muchas cosas y ya lo vamos a ver más adelante. Y esta base es fija. Miren, no la puedo graduar, pero realmente es bastante estable. Y lo que más me gustó es que viene con un cable muy fino, que es cable trenzado, que se ve muy bien terminado. Y este cable obviamente se desconecta y se conecta aquí a mi Stream Deck. Pues bien, saiyajines, ya mostrándoles cómo es el Stream Deck físicamente para que ustedes tengan referencia, vámonos a lo mejor y es verlo funcionando. Bueno, aquí está el Stream Deck y les voy a mostrar por qué yo estaba tan equivocado. Lo primero es que yo
decía, ¿cómo van a cambiar una hilera de botones estos ingenieros del gato por una pantalla? No tiene sentido, pensaba yo. Y sí, tiene mucho sentido porque la pantalla es táctil. Bueno, sí, yo pensé que solamente era como hundirla y la novedad, pero es que tiene perillas. Yo pensaba que las perillas solamente era para subir volúmenes o cosas como bajar la intensidad de una luz, cambiar los colores RGB de una luz, y pare de contar. Qué equivocado estaba. Para los Saiyajines que de pronto andan un poco perdidos, estos botones son unas pequeñas pantallas LED que usted le puede dar muchas funciones. Un atajo de teclado, entrar a una carpeta, prender y apagar algo. Muchas funciones, pero eso de entrar a una carpeta hacía que usted hunda un botón y automáticamente entraba como a otra configuración de botones, y así sucesivamente usted podía ir profundizando en diferentes menús. Pero ahora con esta pequeña pantalla, lo que pasa es que cuando yo le doy scroll hacia la derecha, cambia también a otra configuración, es decir, como cambiando las páginas de un libro, entramos a otras configuraciones. Eso hace que este Stream Deck sea absolutamente fantástico y que usted pueda hacer muchas configuraciones con un solo aparatico. Si todavía está un poquitico perdido en lo que le estoy diciendo, tengo unas figuritas aquí en Canva que le voy a mostrar. Miren estas figuritas, Saiyajines. Esta hilera roja es lo que para mí sería como una hilera de botones de un Stream Deck normal. Cuando yo le decía por lo menos a este botón, quiero que usted sea una carpeta, y ¡tum!, lo hundía, entraba obviamente a otra configuración de botones. Y yo podía decirle a otro botón, usted también va a ser una carpeta, y me iba metiendo cada vez más a unos menús más profundos. Listo, así funcionaba. Pero ahora también además tenemos la pantalla esta táctil, que cuando le hacemos scroll a la derecha o a la izquierda, ¿no?, pero en horizontal, me va a pasar a una nueva configuración, es decir, a un nuevo tablerito. Y eso, Dios mío, eso es muy potente porque usted puede ir pasando, como ya les dije, como la página de un libro, y eso hace que el Stream Deck se vuelva absolutamente poderoso. ¿Listo? Pero además las perillas, las perillas son bien locas. Para eso vamos a abrir un momentico aquí a DaVinci Resolve, ¿no? Aquí tengo en el módulo de edición un proyecto mío en DaVinci Resolve, y miren lo chévere. Este botón, bueno, primero que todo vámonos acá, sí, obviamente a toda la configuración de DaVinci. Como ya les decía, yo hundo por lo menos aquí en edición, entré a un nuevo menú que yo mismo configuré, y miren que también toda la configuración de la pantalla cambió. Y en esta perilla, adivinen qué tengo yo, todo lo que es hacer zoom in y zoom out. ¿Por qué? Porque la perilla no es lisa, la perilla tiene topes, y entonces yo le puedo decir, cuando yo le dé un tope a la derecha, haga un atajo de teclado, cuando yo haga un tope a la izquierda, haga otro atajo de teclado, y cuando yo la hunda, haga otro atajo de teclado. Eso va genial para, por ejemplo, el tema del zoom. Revisemos aquí, hacia la derecha, miren lo que va pasando, ¿no? Va cambiando el zoom, se va haciendo cada vez más profundo. Zoom out, hacia la izquierda, hacia la derecha, zoom in, zoom out. En el anterior Stream Deck yo tenía eso en dos botones, un botón para zoom in y otro para zoom out. Entonces yo era así, y tenía un tercer botón para hacer esto. Hundo aquí, miren que todo el menú ahorita cabe en la pantalla, o sea, puedo ver toda la línea de tiempo. ¿Listo? Solamente hundiéndolo. Entonces por lo menos le hago un menú así, y yo quiero, por ejemplo, ver todo el menú, toda la línea de tiempo, pues también le puedo hacer a la pantalla táctil así, lo puedo hacer con la pantalla o lo puedo hacer hundiendo el botón, como le sea más cómodo. Es decir, que tengo tres funciones diferentes en un solo botón. O sea, eso es genial para muchas cosas, porque ya cuando yo me di cuenta de eso, empecé a hacer configuraciones donde para la derecha borra, para la izquierda borra, pero solamente donde está la línea de tiempo, y empezó a hacer ese tipo de combinaciones que normalmente son varios atajos de teclado, pero que todos van como encaminados en lo mismo, como el zoom a la derecha, zoom a la izquierda y ver toda la línea de tiempo. Lo mismo lo hice con el tema de borrar, copiar y pegar. Mejor dicho, eso me he divertido como enano con este aparatico. Déjeme decirles, Saiyajines, que si usted tiene este aparato, usted y lo configura bien, se va a entretener, y fuera de eso le va a rendir todo lo que es una edición. Créame, al principio obviamente se va a confundir, pero después usted dice, no, este botón no me queda por acá, mejor lo dejo aquí, y empieza a cambiar esa vaina, y luego usted ya mueve los deditos, mijo. No, eso es como puro cajero de banco, sin ver, papá, y va editando rapidito. Pues, Saiyajines, esto es lo que les quería mostrar. Vámonos otra vez a pantalla completa. Y bueno, espero que esto haya quedado claro, el tema del Stream Deck para ustedes. Yo no lo veía hasta que el tema de las perillas era el que yo no entendía,
ya lo entendí, ya saben que pueden hacer muchas cosas con esas perillas, que pueden hacer una scroll en horizontal, que pueden tener muchos Stream Deck en uno solo, y no solamente con DaVinci Resolve, sino con cualquier software, porque esto funciona tanto en Windows como en Mac, pero es que usted lo saca a la caja y lo conecta y eso ya funciona, eso no tiene pierde y es súper sencillo. Por ahí tengo un video donde les enseño un poquitico cómo es que se configura este aparato. Bueno, el Stream Deck primero, que es la misma vaina, es el mismo software de este. ¿Listo? Pues bien, Saiyajines, eso era lo que les quería mostrar en este video, las bondades del nuevo Stream Deck Plus, que estoy muy contento de tener y de compartir con ustedes. Y pues si te gustó este video, dale un like y te sugiero que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos y muchos otros que creo que te van a interesar. No siendo más, mis Saiyajines, nos vemos en el próximo video. Y hey, comenten abajo que yo leo comentarios y los contesto. Chao.